Radio Cubana. Sonido para ver. Venimos chapeando. Chapeando bajito. Bárbara Betancourt. Desde Cuba y para el mundo, para que no le hagan cuento. Soy Reinier Eduardo, me sumo al análisis. Y Arlene Rodríguez de Rivet. Venimos chapeando bajito, para que ninguna fake news se cuele. A enseñarte la verdad, para que nadie te confunda. Vengo aclarando. Hola, buenísimos días, son las 7:10 de la mañana. Un saludo a toda la audiencia de nuestra radio y los buenos días y el saludo especial para Bárbara Betancourt. Muy buenos días, ¿qué tal? Muy bien, y Reinier Eduardo. Buenos días a las dos. Bueno, la semana pasada les recuerdo que terminábamos hablando de una convocatoria hecha por cierto personaje del odio a una protesta pacífica, ese parece que es un término que ahora está en boga, en la Plaza de San Pedro en el Vaticano. Yo les propongo empezar hoy con un fragmento del guerrero cubano, porque es importante tener el antecedente, lo transmití anoche en su canal en YouTube, El Guerrero Cubano, cómo se gestó todo esto, a qué punto llegó este canal del odio, uno de los canales más importantes del odio contra Cuba, en la convocatoria a una supuesta manifestación pacífica sobre Cuba en la Plaza de San Pedro en el Vaticano, en Roma. Cientos de miles. Asusta. Por eso nos vamos al Vaticano. 24 de octubre. Por eso la convocatoria está corriendo en toda Europa. Igual vamos a estar allí con las banderas cubanas. La gente me dice, Ale, ¿y si embarramos de pintura roja la bandera cubana como que Cuba está ensangrentada? Puede ser. Puede ser. Si vamos todos vestidos de guayabera, con sombrero, significando al pueblo cubano y nos embarramos de grasa, de sangre, también puede ser. Como quiera que usted vaya. Vaya vestido de santero si usted quiere. Bueno, esto que escucharon era la convocatoria del personaje a que cientos de miles iban a ir al Vaticano a manifestarse en la homilía del Papa a dar su show contra Cuba, Reinier. Sí, mira, ahí había incluso hasta una convocatoria, pero no aparece en este fragmento que pone el Guerrero, que era una convocatoria de que fueran al Vaticano y se compraran un disfraz, porque en el Vaticano venden los atuendos propios de los cardenales, de los religiosos, y hay un atuendo que venden que es el del Papa, que se compraran el atuendo del Papa y lo ensangrentaran además, cuando el Vaticano es muy estricto precisamente con el respeto a sus símbolos, a todo lo que tiene que ver con desde la vestimenta hasta todo lo que tiene que ver con los santos y todo lo demás. Mira, esto no era una manifestación pacífica, Arlene. Ese es el eufemismo que se utiliza hoy para el tema de las manifestaciones. Esto era una provocación, más nada. Esto era una provocación en medio de la misa del Ángelus que da el Papa cada domingo, era plantarse ahí y empezar a boicotear aquella misa para llamar la atención del Papa, para llamar la atención de la comunidad internacional y plantear una agenda, por supuesto, anticubana, plagada de odio, que es la que hemos estado viendo durante los últimos meses. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pasó lo que se supone que debía pasar decentemente y naturalmente. Estamos ante una persona, ante un sujeto que sobran las evidencias públicas de sus instigaciones al desorden público en Cuba, de sus instigaciones al odio, de sus instigaciones a la guerra, al desacato a las autoridades, es decir, en sentido general. Y era evidente, por supuesto, que las autoridades italianas estaban impuestas de este tema, porque lo primero que pasa es que no lo dejan entrar a la Plaza San Pedro, Bueno, las autoridades del Vaticano, hablemos de que esto es un estado, el más pequeño del mundo, que queda en Roma, pero es un estado independiente y que toma también su... Claro, pero es evidente que había una coordinación entre las autoridades vaticanas y las italianas. A él le retiran el pasaporte fuera del Estado Vaticano, no lo dejan entrar a la Plaza San Pedro. Esto es un gesto incluso que él mismo lo reconoce, que al quitarle el pasaporte, al impedirle la entrada al Vaticano, es considerado prácticamente una persona non grata ante los efectos del Vaticano. Lo dijo en una de sus directas, soy no grata. Soy no grato, en una directa el propio lo tiene que reconocer. Y por supuesto, las personas que concurrieron ahí a esta zona, a este lugar,
que fueron cerca de 400, nunca, jamás y nunca llegaron a cientos de miles como él estaba aspirando a convocar, que él decía, vamos a hacer cientos de miles ahí, jamás llegaron a cientos de miles. Creo que de Miami fueron 9 Ujú. y 10 con él. De los demás vinieron de otras partes de Europa y había que oír a esas personas expresarse, ¿no? Claro. Y entonces yo quiero apuntar solo dos elementos, dos elementos. ¿Qué diferencia esto que pasó en Italia, esto que pasó en el Vaticano, con lo que pasa en Miami? Lo que pasa es que ellos están acostumbrados en Miami a la impunidad y a operar por su libre albedrío. Tienen todas las autoridades policiales, estatales, del Congreso, todo lo tienen en función de una política anticubana, que es un negocio también en sentido general, y es por supuesto que están acostumbrados a operar con ese nivel de impunidad. Y lo otro, Arlene, es que la decisión soberana del Estado Vaticano de negar esa manifestación, de negar esa protesta pública que ellos pretendían hacer, es un ejemplo, lo que hemos hablado aquí, de que el derecho de las personas tiene un límite y que y que cada Estado además tiene el derecho a sí mismo de poder definir la autorización o no de este tipo de provocaciones. Y llevándolo al caso de Cuba, es el mismo derecho que le asiste a este país de negarse a una provocación similar o peor a esta que se está planteando en el Vaticano y que se plantea para Cuba para el próximo 15 de noviembre. Babi. Bueno, realmente, yo oí aquella convocatoria, decir que fueran vestidos de santero. Este hombre tiene una falta de cultura, además, absoluta, aplastante. El show, además de ser una vergüenza para cualquier cubano, no pasó de ser una provocación patética. Es como ha sido descrito, y evidentemente ignoran cómo funciona el Estado Vaticano, los que por razones de trabajo hemos estado a veces incluso, porque es muy difícil pasar por Roma y no quererse llegar hasta el Vaticano. Saben las medidas que hay, cuánto se preserva la tranquilidad en ese lugar que es justamente un centro para la paz. Es desconocer además todo lo que ha dicho el Papa Francisco en relación con Cuba y con la paz. Llegar con esa beligerancia realmente era un absoluto contrasentido que solo lo explica todo el ala que pueden haber recibido de su comportamiento en Miami, como acaba de decir Reinier. Persona non grata en el Vaticano, iba a hacerlo desde antes que llegara, porque además llegaba con un mensaje que no tenía absolutamente nada que ver con lo que se gesta, lo que se gestiona, lo que se ora desde este Vaticano, y ya se sabe que de católico él por supuesto no tiene ningún conocimiento, o habría que imaginárselo con tantos avalorios y tarecos que se ponen encima. ¿Qué más iba a llevar si la bandera cubana, como los demás, los que miran la plaza de San Marcos, que es de San Pedro, que es una inmensidad? No sé qué pretendían ellos lograr cuando es una persona que van desde todas las partes del mundo ese día a recibir la comunión, recibir la oración del Papa. Iban a ser rechazados realmente, no solo por las autoridades vaticanas y de Italia, que también tienen sus acuerdos necesarios para ellos, sino por la mayoría de la gente que va a estar allí rezando y pidiendo por sus causas, por sus familiares, por su salud y por la paz en el mundo, que ha sido un tema recurrente en el Papa Francisco. Así que, bueno, el show le falló allá, un show que creyeron, yo creo que desde el principio, que iba a ser algo muy grande, solo basándose en el paroxismo a que han llegado a esa gente con todo lo que se le ha permitido. Pero lo cierto es que aquellos que tenían sentido común sabían que iban a estar condenados al fracaso. Lo que pasa es que, bueno, mira, si París vale una misa, también Roma, y están consiguiendo muy buenos precios, parece, para hacer ese tipo de turismo político. Bueno, ahora están amenazando con llevar el show para Miami para amenazar a los representantes del Vaticano que puedan estar allí. Bueno, están diciendo los horrores al Papa. Ya él hizo una directa desde el avión que llama mucho la atención, porque es una persona que supuestamente se erige en representante de la emigración cubana. Ya sabemos de un ala de la emigración cubana, de una extremista o necesitada de algún dinero, y ha dicho: ya estoy en casa al llegar a los Estados Unidos. Creo que eso lo dice todo. La manifestación de San Pedro, como decía Reinier, es la mejor lección de cómo opera la ley
en el resto del mundo, exactamente igual que en nuestro país. Ahora están acusando a Francisco de comunista. Esto se llama estado de negación. Recuerden el título de un libro cuando W. Bush se negaba a aceptar lo que era la política real del mundo. Y hay un libro de Bernstein que se titula así, y me recordó, digo, esto es un estado de negación. Ellos no aceptan la ley si no respalda lo que hacen ellos. Dicen que fueron violados sus derechos. Algo tan elemental como que incluso desconocer la ley no te autoriza a violarla. Yo me pregunto y le pregunto a Reinier Eduardo, si habrán tomado clase de esto los organizadores del 15N. Bueno, precisamente una de las cosas que yo decía en la intervención anterior era ese referente que les tiene que quedar claro, porque una de las cosas que ellos están desconociendo de cara al 15N es la respuesta del gobierno cubano de negar cualquier tipo de manifestación ese día y lo intentan minimizar totalmente, diciendo que el Estado incluso no tiene ningún derecho a prohibirla o cuestionándola. No, tiene todo el derecho, y este es un ejemplo, aunque esté afuera de Cuba, de cómo los estados tienen los derechos, todos, habidas y por haber, cuando entiendan que algo va contra la paz, la estabilidad, el orden interior y determinados valores, de negarse a que se produzca. Y además de que hay una resolución ya, de que hay una decisión de las autoridades locales, municipales, de negar esto, ya la cosa ha ido escalando, porque ya está la fiscalía por medio. El llamado a El percibimiento. llamado a percibimiento. La fiscalía los llamó a contar. La fiscalía, con toda la autoridad que le compete, el artículo 156 que le da el artículo 156 de la Constitución de la República, de velar por el cumplimiento de la ley, de las disposiciones, del orden público, de que no se cometan delitos, y también la ley 83 de la Fiscalía, que le confiere el mismo derecho de prevención, de velar por las disposiciones de los órganos locales, provinciales, nacionales. La Fiscalía los llamó a un grupo de estos promoventes de esta manifestación y los apercibió de que de continuar, de que de persistir en el empeño de convocar una manifestación que ha sido considerada ilícita por las razones que se dieron, por estar involucrados sujetos que están promoviendo un cambio de sistema político en Cuba y personas que se vinculan al entramado subversivo del gobierno de los Estados Unidos, incurren en una serie de delitos, y se mencionaron delitos como desacato. Desacato es cuando una autoridad cualquiera te dice no cojas por aquí, tú persistes en coger por ahí. Ahí estás desacatando una disposición oficial. Manifestaciones ilícitas, incitación al desorden público, la incitación a delinquir. Pero cuando tú sigues promoviendo en las redes sociales, vamos a hacerla, sobre la base de violar disposiciones ya establecidas, usted está incitando a delinquir también. Entonces, hay un apercibimiento ya legal de la Fiscalía. Después no pueden decir que aquí no se ha trabajado desde el punto de vista Que profiláctico. no se les avisó. Pero hay algo más, Arlene, que no se ha mediatizado, no ha salido mucho a la luz pública. Después de este apercibimiento legal, como está establecido por los órganos de justicia competentes, la parte administrativa también se sentó a hablar con uno de los promoventes de esta manifestación. En el caso de... ¿Qué es la parte administrativa? Estoy hablando del Ministerio de Cultura, del Consejo Nacional de las Artes Escénicas Donde de él Cuba, trabaja. donde él trabaja. Lo llamó, le planteó la preocupación que tenía. Hay un mensaje en Twitter De Ligixi, sí. de Ligixi Hernández Oliva, donde plantea, más o menos, en la mañana de hoy conversamos con Junior García, dramaturgo que mantiene vínculos laborales con nuestras instituciones. Conocimos la denegación por las autoridades de su convocatoria a una marcha violatoria de nuestras leyes y la advertencia sobre los delitos en que incurrirían de mantener su actuación. Y plantea a la vicepresidenta del Consejo Nacional de Artes Escénicas, Junior ha accedido a beneficios a los que todo artista tiene derecho, incluyendo el otorgamiento de becas y premios, ya disfrutado de la protección salarial para los trabajadores del sector en la pandemia. Él ha estado cobrando un salario de más de 3.000, 4.000 pesos, él lo dijo mismo, lo reconoció durante la pandemia. Y Ligixi termina diciendo, sus acciones dirigidas al desconocimiento de nuestra institucionalidad, que es lo que está haciendo, está desconociendo la institucionalidad cubana, está desconociendo las leyes cubanas, y este tipo de acciones, plantea la vicepresidenta, son incompatibles con su relación contractual con el Ministerio de Cultura. Bueno, pero Díaz-Canel en el discurso en el pleno, en el segundo pleno del Comité Central, hablaba también de la manera en que los Estados Unidos ya empezaron a lanzar amenazas contra el gobierno, Babi. Sí, bueno, eso, no sé, hubo un tuit muy simpático de una compañera que decía, nos amenazan con más sanciones, bueno, que nos van a quitar la patineta, ¿no? Porque, en fin, ¿qué más puede faltar de las bravuconerías con que tratan de domar
esta isla irredenta. Lo cierto es que en el discurso el primer secretario del partido, Díaz-Canel, aquí en su condición de dirigente político, bueno, hacía un análisis de la situación actual y hacía referencia expresa a la trayectoria que está manteniendo, que es la de siempre, hay que estar claro, es la de siempre, que ha mantenido la Embajada de Estados Unidos en La Habana, de apoyo, de incitación, de preparación, de darle orientaciones. Uno puede pensar todo esto justamente por el llevitrae que se traen, yendo a la embajada, ellos siendo recibidos en la casa de los otros, es decir, hay una manera de relacionarse que indica que están estimulando a los organizadores de esa supuesta marcha del 15 de noviembre. Y es que en las últimas horas, bueno, salieron declaraciones amenazantes que se corresponden con ese comportamiento. Se trata de un comportamiento provocador, decía Díaz-Canel, ajeno a lo que debe ser la conducta de una misión diplomática, una actitud violatoria de la Convención de Viena que regula las relaciones diplomáticas entre los países, que tiene justamente entre sus pilares el respeto de los diplomáticos a las leyes del país donde está acreditado y, por supuesto, el compromiso de abstenerse de emitir juicios sobre asuntos internos, algo que olímpicamente ha ignorado siempre Estados Unidos, no solo en Cuba, sino ante cualquier país del mundo. La Embajada de Estados Unidos no solo los recibe, los organiza, les da todo el habituallamiento material para este tipo de labor de promoción de líderes, de que tengan recursos para hacer su actividad, sino que mantiene una constante producción de Twitter, todo lo comentan, Sí. todo lo critican, todo lo dicen. Pero más grave es que Juan González, que es un asesor de Biden, haya hecho amenazas. Sea además quien esté promoviendo y lejos de que tenga una persona sensata que le diga al oído no se deje llevar por lo que le están diciendo en Miami. Bueno, miren lo que hace este asesor, que fue el primero que se desbordó en amenazas y críticas a Cuba. Dijo que vendrán nuevas sanciones para Sí. Cuba si se atreve a Claro. actuar contra los que quieren, increíble, esto sí no se veía hace mucho tiempo de manera tan abierta, y menos un gobierno como el de Biden que decía tener otra política. Se nos acaba el tiempo y recuerden que quiero terminar cada vez que pueda con música, no van a chivarnos la fiesta, lo estoy diciendo en buen... Bien que se molestaron este fin de semana con Entonces, los primeros avances. Quiero comentar un tuit de Gerardo Hernández antes de terminar, que es denunciando otra fake news de CNN en español, porque resulta que utilizaron en un comentario de Jorge Dávila, que hablaba de que por qué Cuba, que la revolución está fuerte, lo reconoce, se asusta con una manifestación como esta o quiere prohibirla, pero usaron dos fotos diciendo, recordando las protestas del 11 de julio, y nada menos que escogieron fotos de los CDR con Gerardo Hernández al centro. Ay, Y qué bueno, mala puntería de eso tiene. podemos, qué mala puntería tienen los editores de CNN. Bueno, nos vamos con música. Esto fue lo que el propio Gerardo, a propósito, llevó al barrio de Jesús María este fin de semana. Es una gallo de pelea, buena fe, Moncada y Casabe, aunque sea un pedacito. Hasta el jueves seguiremos chapeando. Dicen hoy, esto es lo que soy. Ha llegado la hora de abrir el corazón y mostrarle a la vida. Esto es lo que soy. Las manos que esperan la vida para protegerla de dolor y muerte. Arroyo que brota de heridas y nunca se olvida con quién va su suerte. La pasión sagrada de los persistentes y la paz amada y la sangre hirviente. Rebelde con causa repleto de amor, honradez, cortesía. Nación de hermanos frente al huracán con llantos y alegrías. Sueños con memoria sin hipocresía. Voz que se levanta, solo habrá mañana se agota. Hoy, claro que sé lo que soy, claro que sé dónde estoy, claro que sé a dónde voy. Hoy, claro que sé lo que soy, claro que sé dónde estoy, claro
sea donde voy. Con guardia para arriba, corazón, un solo latido multicolor. Vamos sin miedo, bajo suma la marea, suma tu idea, gallo de pelea. Con guardia para arriba, corazón. Radio Cubana. Sonido para ver.